Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a tener la segunda clase de la semana. Todavía no les armé el drive y eso que dije que les iba a armar. Supongo que en estos días lo vamos a armar entre todos los ayudantes para coordinar un poco bien con esto. Pero en estos días les estoy subiendo tanto la presentación que vamos a ver hoy como la clase de ayer y de hoy. Bien, vamos a empezar con la clase. Bien, la clase de hoy vamos a ver esta presentación que es la misma de ayer, con algunas modificaciones y algunas cosas que le anduve agregando. En particular, ahí justo está Rodrigo, uno de los ayudantes. Hola Emma, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, Rodri. Bueno, esto es lo que vimos ayer, lo de las CES, ya lo vimos. Para empezar, vamos a charlar un poco sobre cómo maximizar la utilidad de una preferencia basada en una función de utilidad de sustitutos perfectos, porque después lo vamos a usar más adelante. Después vamos a ver bienes complementarios, ¿ok? Complementarios perfectos. Vamos a ver este pequeño modelito que después se utiliza para equilibrio general con producción. Y después vamos a pasar más a algo eh, más, más práctico, que se ven los parciales, como estos dos puntos que yo les comenté ayer, que generalmente Gabriel les gusta poner en los primeros incisos de los puntos de equilibrio general, bueno, demostrarme convexidad y monotonicidad de la función de utilidad. Después, bueno, a raíz de lo que me han consultado ayer, les armé este ejercicio, que es el ejercicio 1 del capítulo 2 de Feldman, página 47, si mal no recuerdo. También vamos a ver un ejemplo que da Feldman en este capítulo, para que quede bien claro lo del núcleo y demás. Y después vamos a plantear y a resolver el ejercicio 1 de la guía de Gabriel. En particular vamos a resolver cómo obtener el conjunto de Pareto para la Cobb-Douglas, con dos funciones de utilidad Cobb-Douglas. Vamos a ver también lo del equilibrio guarrasiano con las funciones de exceso de demanda y demás, que es lo que vieron el lunes un poco. Vieron eso con Gabriel. Después otro de los incisos del punto 1 de Gabriel es, bueno, hallar la curva de contrato con preferencias basadas en sustitutos perfectos. Otro dice con preferencias de bienes, con preferencias de complementarios perfectos. Está acá. Y otra dice, bueno, un caso en donde tenés una función de utilidad de sustitutos perfectos y otra de complementarios perfectos. Así que vamos a ver un poco en todo eso, espero que nos dé el tiempo. Voy a empezar a grabar antes de que me digan. ¿Alguna pregunta de la clase de ayer o algo que quieran comentar o curiosidades que tengan? Antes que me olvide, también les diría que intenten siempre acompañarse con este libro, que, bueno, si bien está en inglés, creo que es una buena ayuda en estos capítulos y bastante explicativo y tiene buenos ejemplos también que ayudan a entender un poco más todo. Si alguno no lo tiene, nos puede escribir al mail o ahora Rodri, si puede, los pasa por el chat del Zoom, y así lo tenemos todos. Sí, sí, creo que están en el campus, están todos subidos en el campus. Perfecto. En la parte de materiales están todos, así que no creo que tengan problemas hoy. Así que igual cualquier cosa, si no aparecen, nos chiflan. No sé si Bien. todos tienen acceso al campus, creo que sí, supongo que sí, pero suele pasar que no a veces. Así que si alguien no lo tiene, nos avisa. No, no hay drama con eso. Bien, consultas o algo que quieran comentar o decir. Bueno, entonces empiezo a grabar y empezamos con la clase. Cuando se acaban los 40 minutos, que deben quedar 30 más o menos, volvemos a ingresar al mismo link y estamos. Recording in progress. Bien, para comenzar, vamos a hablar de una función de utilidad de sustitutos perfectos. La razón por la que vamos a repasar esto, que quizás se ve en micro 1, es porque después lo vamos a usar para equilibrio general, en algunos casos medios extraños. Así que para que todos entendamos más o menos cómo resolver este tipo de utilidad, dije, bueno, la voy a dar para evitar que haya ya esa desigualdad de entrada.
Bien, sustitutos perfectos. Acá estamos. Si vemos la función de utilidad de sustitutos perfectos, lo que me va a decir que los ratios de sustitución entre los bienes son constantes, ¿ok? Y generalmente van a ser funciones siempre que van a tener esta composición, ¿no? La suma de una constante multiplicada por un bien más la otra constante multiplicada por otro bien. Si nosotros queremos resolver esto de manera normal, con el lagrangiano y demás, no vamos a poder y no vamos a llegar, digamos, a nada bien concreto. Así que la manera de resolver este tipo de preferencias es basándonos en estos tres puntitos que tenemos acá. El primero, lo vamos a leer acá, me va a decir que si la utilidad marginal por peso del bien X es mayor que la utilidad marginal por peso del bien Y, por eso tenemos la utilidad marginal dividida por los precios, es decir, esto sería la utilidad marginal por cada peso, digamos, que sale el bien. Entonces, si tenemos esta desigualdad acá, es decir, que la utilidad marginal por peso del bien X es mayor a la utilidad marginal por peso del bien Y, el agente va a consumir todo su ingreso del bien X. ¿Ok? Vamos a tener una solución de esquina. En un ejemplo más abajo está graficado esto, pero vamos a tener una solución de esquina. Si se da el caso contrario, en donde la utilidad marginal por peso del bien X es menor a la utilidad marginal por peso del bien Y, es decir, a la gente le da más utilidad por peso consumir el bien Y de lo que le da consumir el bien X. Fíjense que justamente acá, en este cociente, estamos teniendo en cuenta tanto nuestra función de utilidad como nuestro precio de acá, ¿okay? Como si fuera un elemento de nuestra restricción presupuestaria. Entonces, si tenemos esta desigualdad, y la gente va a hacer lo contrario, va a ir a consumir todo del bien Y. En cambio, si tenemos una igualdad, en donde este cociente se iguala a este otro cociente, y la gente va a ser indiferente entre toda la curva de restricción presupuestaria. Va a consumir en cualquier punto, le da básicamente lo mismo consumir en cualquier punto. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Okay? Tenemos acá esta función de utilidad de sustitutos perfectos. A priori uno diría, bueno, consumir un bien Y le da el doble de utilidad que consumir un bien X, pero no estamos teniendo en cuenta acá los precios, ¿ok? Entonces lo que hacemos es construir el ratio de utilidad marginal por peso. La utilidad marginal del bien X es 1, el precio del bien X es 4, ¿ok? De misma manera construimos la utilidad marginal por peso del bien Y, y lo que notamos es que la utilidad marginal por peso del bien Y es mayor a la utilidad marginal por peso del bien X. ¿Ok? El siguiente, si lo queremos ver gráficamente, comenzamos graficando nuestra restricción presupuestaria. Esta de acá, ¿no? Nos tenemos que acordar que lo que nos dice es que los ingresos que tiene la gente van a ser iguales a los gastos que tiene el tipito que anda maximizando utilidad. Así que bueno, vemos que tiene pendiente menos 5 cuartos, ¿no? Es decir, siempre la pendiente de la restricción presupuestaria va a ser el cociente de precios. Y lo que planteamos primero es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si la gente dice, bueno, voy a consumir todo del bien X? ¿Ok? Se va a gastar todo el ingreso en el bien X. Bueno, obtendría esta curva de indiferencia que vemos acá. ¿Ok? La curva de indiferencia naranjita esta. Pero, dada esta restricción presupuestaria, la gente puede acceder a una curva de indiferencia mayor a esa que de más utilidad. ¿Ok? En este caso, si la gente maximiza su utilidad, va a maximizar su utilidad si se para en esta curva de indiferencia. ¿Okay? ¿Qué le da esta solución de esquina? Que era la que se desprendía de que la utilidad marginal por peso del bien Y es mayor a la utilidad marginal por peso del bien X. Por lo tanto, va a consumir todo del bien Y. ¿Consultas sobre esto? Es bastante simple, me parece a mí. Sí, perdón.
¿Te podría pedir si no puedes repetir el último porque me perdí, no llegué a escucharlo? Sí, 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 perfecto. Gracias. Bien, tenemos acá un caso, ¿no? En donde decimos, bueno, ¿qué pasa si la gente gasta todo su ingreso en el bien X? Se dice, bueno, la verdad voy a comprarme todo mi ingreso en el bien X. Bueno, se pararía en este punto de acá, ¿ok? Gastaría todo su ingreso en el bien X. Y este punto de acá le da esta curva de indiferencia, ¿ok? Ahora, el agente teniendo esta restricción presupuestaria, que es la azul, ¿puede obtener una curva de indiferencia mayor? Y la respuesta es que sí, y es lo que vimos antes matemáticamente, ahora lo estamos viendo gráficamente. Es decir, si la curva de indiferencia se va desplazando hacia la derecha, sabemos que la utilidad de la gente aumenta. En particular, entonces, el agente va a estar maximizando cuanto mayor se pueda correr la curva de indiferencia a la derecha y siga estando dentro de los puntos factibles que salen de la restricción presupuestaria. En este caso, el punto, el punto que maximiza su utilidad, dada esta curva de indiferencia y esta restricción presupuestaria, va a venir dado por el punto este, en donde el agente consume todo su ingreso del bien Y. Y en este punto el agente obtiene esta curva de indiferencia, que es una curva de indiferencia mayor a la que obtendría si consume todo el bien X. ¿Okay? Y esto es una manera de ver gráficamente lo que comentábamos antes, lo que comentaba antes, de que el ingreso marginal del bien Y por peso era mayor que el ingreso marginal del bien X por peso. Ahí... Bárbaro. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Bien. Ahora vamos a pasar entonces a bienes complementarios. Bien. Bienes complementarios son siempre bienes que en un punto eficiente tienden a consumirse siempre en cantidades iguales. Como por ejemplo, yo para hacer una silla necesito 4 patas y una tabla. ¿Ok? Y si yo consumo 5 patas y una tabla para hacer una silla, la quinta pata quedaría como en desuso y la gente siempre va a consumir esas 4 patas y una tabla. ¿Ok? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, vamos a tener estas preferencias. Min significa que la gente intenta como obtener la menor cantidad posible, dado que se da esta relación de acá, ¿no? Que se va a traducir en que la cantidad X tiene que ser igual a Y. Si acá tuviéramos 4X, que es un caso similar al que va a pasar después, donde vamos a tener 2Y, ¿okay? Eso me cambiaría la igualdad, como vamos a ver en un ratito. Bien, y siempre sujeto a nuestra restricción presupuestaria. ¿Cómo es la manera matemática de resolver esto? Bueno, agarramos los argumentos que están dentro de la función min, los igualamos. De esta igualación vamos a reemplazar en nuestra restricción presupuestaria, como se ve acá, por lo que nos quedaría esta función de esta manera, y despejando, vemos que las demandas óptimas de los bienes van a venir dadas por esta función de acá. ¿Ok? Gráficamente y en un ejemplo más lindo, va a pasar lo siguiente. ¿Ok? Yo tengo esta preferencia y esta restricción presupuestaria, es decir, tengo 18 de ingresos, ¿ok? Y los precios del bien X van a ser 4, los precios del bien Y van a ser 4. ¿Ok? Mi restricción presupuestaria, por lo tanto, va a venir dada por esta recta de acá. Vemos que la pendiente de la curva es el cociente de precios relativos, que en este caso es -1, porque los precios son iguales. ¿Ok? Y por otro lado tenemos nuestra curva en diferencia de la función de utilidad. ¿Y por qué tiene esta forma tan rara? Bueno, básicamente porque la gente siempre quiere consumir en puntos que respeten su preferencia inicial, ¿ok? Siempre va a decir, bueno, yo siempre quiero consumir 2 patas de silla y una tabla. ¿Ok? Entonces, si la gente tiene 3 patas de silla y una tabla, le va a dar lo mismo que tener 2 patas de silla y una tabla.
Esperen que borro acá. Entonces, bien, ¿cómo obtenemos la tangencia entre nuestra curva de indiferencia y la restricción presupuestaria? Bueno, como vimos antes, igualábamos los argumentos de nuestra función de complementos perfectos, lo reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria, ¿ok? Y de ahí despejamos y obtenemos las demandas como vimos antes. Matemáticamente vemos que es súper simple, tiene esta complejidad, quizás que tienen formas raras las curvas de indiferencia, y las demandas óptimas, en este caso, van a ser 3 del bien X y 1.5 del bien Y. Y como vimos, ¿ok? Va a ser tangencia acá y se sigue, uy, aquí quise pintar y no lo pinté, va a ser tangencia acá y se sigue respetando esta condición que teníamos de arriba, ¿no? Vimos que la función era min en x 2i, ¿ok? Y este argumento sigue respetando también acá, ¿no? X es 3, 2i, es decir, 2 por 1.5 también sería 3, por lo tanto se da esa igualdad. Y lo que vemos es que, supongamos que tenemos esta curva de indiferencia acá, bueno, la gente tiene todavía posibilidades de seguir gastando su ingreso y obtener una curva de indiferencia que se pose sobre la restricción presupuestaria y que maximice su utilidad. Ahora vamos a ver después ejemplos de esta función de utilidad en equilibrio general. Vamos a ver dos de estas funciones de utilidades, cómo es que armamos la curva de contrato, y después vamos a ver cómo armamos la curva de contrato teniendo esta función de utilidad y teniendo una función de utilidad con sustitutos perfectos. ¿Alguna pregunta sobre...? Perfecto. Bien. Este lo vamos a saltear para el final, si es que llegamos. Se usa generalmente para equilibrio general con producción, así que se puede patear. Pero ya que estábamos viendo utilidades y eso, dije, bueno, quizás estaría lindo ya darlo ahora, pero bueno, después lo veremos. Bien, y pasamos a la siguiente sección. Bueno, Gabriel generalmente en el primer inciso del punto 1 del parcial les va a decir, muéstreme que las curvas de preferencia, las curvas de indiferencia, perdón, son convexas. ¿Ok? Y supongamos que tenemos una Cobb-Douglas cuya curva de indiferencia tiene esta forma, ¿no? Lo voy a graficar un poco mal, pero imaginen que es una curva perfecta. Y acá tenemos los bienes en los ejes, ¿no? El bien X y el bien Y. Ahora bien, cuando hablamos de que la curva de indiferencia... Ay, no la puedo mover. Cuando hablamos de que la curva de indiferencia es convexa, la forma más fácil de demostrarlo es decir que el conjunto de contorno superior, el que hablábamos ayer, es un conjunto convexo. ¿Cuál es el conjunto de contorno superior? Bueno, era el conjunto de canastas que son al menos tan buenas como las de la curva de indiferencia, ¿ok? Entonces sería todo este conjunto de canastas que estaría acá arriba. Todo este conjunto de canastas que está acá. Digamos que también es un conjunto cerrado, pero eso mucho no nos va a interesar a nosotros. ¿Ok? Todo este conjunto que está acá sería el conjunto de contorno superior de nuestra función de indiferencia, de nuestra curva de indiferencia. ¿Y cómo sabemos si un conjunto era convexo? Bueno, sí, tomando dos puntos cualesquiera dentro del conjunto, como puede ser este puntito azul de acá y este otro puntito azul de acá, bueno, lanzamos una combinación lineal de estos puntos que se ven, eh, cuyo conjunto, digamos, de puntos que pertenecen a esta combinación lineal forman una recta. En otras palabras, trazamos una recta entre los dos puntos, y si para cualesquiera dos puntos dentro del conjunto, todos los puntos dentro de su combinación lineal pertenecen también al conjunto, bueno, entonces es un conjunto convexo. Esta sería la manera, creo yo, más fácil. Generalmente lo que se hace en los parciales también es decir, bueno,
tiro un punto acá, otro punto acá, lo uno, sé que todos los puntos que pertenecen a esta recta pertenecen a este conjunto de contorno superior. Por lo tanto, yo sé que cualquier punto que yo tome dentro de este conjunto pertenece al conjunto, entonces la curva de indiferencia es convexa. ¿Tengo algún chat? Sí, se podría demostrar con una matriz hessiana. De hecho, yo tengo, para el cuatrimestre pasado y para el anterior, había preparado un PDF en donde mostraba cómo demostrar bien concavidad y convexidad en las funciones y eso, para refrescar un poco matemática para economistas. Pero en general con esto basta. Si ustedes tienen ganas de agarrar la función de utilidad y armar la matriz de derivadas segundas y ver si es definida negativa, definida positiva y cosas por el estilo, está perfecto, digamos. Generalmente nosotros consideramos que con esto ya alcanza para decir que la curva de indiferencia tiene forma convexa. No sé si te respondí, Nahuel, ¿por qué? Ah, perfecto. Si quieren puedo subir el PDF ese en donde les muestro cómo mostrar concavidad y convexidad, y se ve justamente que la curva de indiferencia es una curva de nivel de la función de utilidad, ¿ok? Y que por eso tiene esta forma convexa. Pero bueno, es quizás refrescar un poco cosas que se ven, creo que en análisis 2 se ve. En el libro de Kicillof con Venturini es, el de análisis 2, creo que ahí también está esto. Tiene un grafiquito, me parece súper bueno. Es ese libro, ¿no? No recuerdo. Vos, Rodri, ¿te acuerdas si es ese libro? ¿Qué cosa? ¿Cuál libro? Justo no se escuchó. En el que agarra la función de utilidad, ¿viste? Y le tira un corte en el plano de la curva de nivel Ah, y te muestra que por eso sí, la curva de indiferencia tiene forma convexa. sí, hay un libro de análisis 2 cualquiera, el de Venturini, el otro que tiene también, el que está bueno, el de Bianco. Igual esos libros no se consiguen, pero el de Kicillof sí, pero siempre yo recomiendo el libro este de el Alpha Chan. Yo creo que con Alpha Chan ya están. Si ustedes necesitan un repaso matemático, Alpha Chan están. Y también hay otra cosa interesante, que siempre en los apéndices de los libros de micro hay siempre un apéndice matemático de lo que necesitan saber para llevar adelante un curso de micro. Así que las personas que anden flojas de matemática o de fierros tienen que ir ahí, los apéndices matemáticos de los libros de micro. Y es más fácil, porque es justo lo específico que necesitamos acá. ¿Está? ¿Respondí, Emma? Sí, 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 sí. Perfecto. Bien, otra pregunta que suele decir Gabriel es, bueno, mostrame que son preferencias monótonas, es decir, perdón, es decir, que a la gente siempre quiere consumir más de los dos bienes, ¿ok? Eh, y lo que hacemos en este caso es tomar derivadas primeras. En el caso de la caudala lo que vemos es que las derivadas primeras son positivas, es decir, la gente siempre va a querer consumir más del bien, por lo tanto son preferencias monótonas, ¿ok? Y si teníamos monotonicidad, nos acordamos que también teníamos no saciedad local, por lo tanto, la restricción presupuestaria se cumplía con igualdad. Pero bueno, esta es una de las preguntas que también hace Gabriel, y para evitar que alguno no sepa responderla, ya tiene que saber que es tomar derivadas primeras y ver el signo de la derivada. Acá en este caso sabemos que el alfa es positivo, este es positivo porque básicamente los bienes son mayores que cero, por lo tanto, la derivada parcial es positiva. Acá puse una L porque no sé, seguramente habré copiado y pegado de algún otro lado y me quedó ahí esa L, pero lo correcto sería poner la U. Bien, ahora vamos a pasar a... Disculpame, te hago una Sí, consulta. O sea, haciendo las derivadas ahí ya está, probamos la monotonicidad. sí, Listo, sí, 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 sí. dale, gracias. Y estaría bueno también que comenten, ok, bueno, tengo monotonicidad y por monotonicidad tengo no sociedad local, por lo tanto a Claro, la hora claro. de... Sí, perfecto.
Bien, y ahora vamos a ver un ejemplo que se ve en el Feldman, y después vamos a ver el ejercicio 1 del Feldman. Capítulo 2 del Feldman, ¿ok? Recomiendo que todos tengan el librito este. Bien, acá el ejemplo de la página 49, 40 del librito, ¿ok? 49 del PDF. Tenemos un ejemplo que nos va a ser súper útil para entender la parte del núcleo y para entender la parte del conjunto de Pareto. Ok, el ejemplo nos dice, tenemos dos agentes con estas dos funciones de utilidad. ¿Ok? Una función de utilidad, ya a priori, cuando las vemos, sabemos que la del agente 1 tiene una forma más o menos de este estilo. ¿Ok? Y la del agente 2 sabemos que es una de sustitutos perfectos, como las que vimos recién. Es decir, la función de la curva de indiferencia va a ser una recta. ¿Ok? Ya a priori es interesante al menos tener en la cabeza eso medio esquematizado. Bien, el otro dato interesante que nos da son las dotaciones. ¿Ok? Nos dice, bueno, el agente 1 tiene un medio de dotación del bien 1, un medio de dotación del bien 2, el agente 2 tiene un medio de dotación del bien 1 y un medio de dotación del bien 2. Por lo tanto, ya este dato nos dice, ok, las dotaciones totales de la economía van a ser 1 del bien 1, que está compuesto por un medio del agente que tiene, un medio que tiene el agente 1, ¿ok? Más un medio de la dotación que tiene el agente 2, del bien 1, ¿ok? Para el bien 2 lo mismo, sabemos que la dotación total es 1, que va a venir dada por un medio de la dotación que tiene el agente 1, más un medio de la dotación que tiene el agente 2, del bien 2. Perfecto, así que ya tenemos estos dos datos en la cabeza. Y lo que nos dice Feldman acá es, bueno, ya que tenemos esto, lo que deberíamos hacer es encontrar las expresiones para los ratios marginales de sustitución. Lo que nos dice es encontrar nuestras RMS. ¿Okay? Y para eso, bajamos un cachito más. A lo mejor subimos un poquito más. Acá. Venimos acá a las utilidades. ¿Okay? Ya de entrada vemos, bueno, acá tenemos la función de utilidad 1. ¿Cómo es la RMS de la función de utilidad 1? A ver si alguno la saca. Ahí Nahuel comenta, claro, eso mismo, es el bien x1, 2, es decir, lo que la gente tiene, lo que la gente consume, lo que la gente 1 consume del bien 2, sobre no, sobre lo que la gente consume del bien 1. Ahí estamos. Esta sería la relación marginal de sustitución para la gente 1, que en el óptimo, para la gente 1, se va a igualar el cociente de precios. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser la RMS de la gente 2? Sí, perfecto, un medio. Que en el óptimo se va a igualar el cociente de precios. Y acá ya obtuvimos las relaciones marginales de sustitución. ¿Okay? Las borro muy rápido, según las que, bueno, no me deja ir para atrás para ponerlas. Bueno, igual, de todas maneras están en el chat, según no las llegó a copiar. Perfecto. Así que lo que nos dice Feldman de hacer ahora es, bueno, obtengamos nuestro conjunto de Pareto. Sí, ¿Eso no iría en negativo sí, va en negativo, pero es como que lo dejamos un poco de lado eso, porque de hecho, la RMS, ¿okay? Como que menos RMS sería igual al cociente de utilidades marginales. Pero lo dejamos un poco de lado porque nosotros cuando igualamos las dos RMS en negativo, ya nos olvidamos un poco del menos. Pero sí, en teoría, digamos, irían negativos, pero sí. Gracias.
Em, bien, igualamos las RMS de las dos personitas que tenemos acá comerciando. ¿Ok? Y nos da que el conjunto de Pareto tiene esta forma. ¿Ok? Es decir, cuando vemos esto, lo que tenemos que tener siempre en mente es que, bueno, este va a estar en el eje de las ordenadas, va a ser nuestra Y, ¿ok? Y este va a ser nuestra X. ¿Ok? Este es partiendo del agente A, ¿ok? El que está en el extremo inferior izquierdo de nuestra caja de flujo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficarlo. Ya está graficado acá, por eso quise agarrar. Lo graficamos, ¿ok? Y lo que vemos es que parte del origen del agente 1 y como tiene pendiente un medio, viene hacia acá. ¿Ok? Este sería, a priori, digamos, parte de nuestro conjunto de Pareto. ¿Por qué digo parte? Porque lo que nos dice Feldman acá abajo, voy a borrar el lanito azul, lo que nos dice Feldman acá abajo, lo siguiente. Nos dice, pero hay asignaciones óptimas de Pareto, además de estas que están en los puntos de tangencia. ¿Ok? Y lo que nos va a decir es considerando un punto W, volvemos, es el que está acá. ¿Ok? Considerando un punto W, lo que nos va a decir Feldman es que en estos puntos también es imposible mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. Por lo tanto, también en la definición, también entraría en la definición de puntos óptimos de Pareto. ¿Ok? Entonces, ya en este borde, por ejemplo, estaríamos yendo de la definición de tangencia. Me dice que queda menos de un minuto. Así que bueno, cuando se corta volvemos a ingresar el link. Y bueno, lo que vamos a ver cuando volvemos es cómo es que se forma este conjunto de esta parte del conjunto de Pareto que está en este borde de acá. Básicamente es porque en estos puntos, cualquier asignación que se separe en estos puntos, es imposible mejorar el bienestar de un agente sin empeorar el bienestar del otro. Esto viene dado básicamente por la forma que tienen las curvas de indiferencia de los agentes. Bien, volvimos. Ahora. Estamos. Perfecto. Vuelvo a grabar. Se me escucha, ¿no? Sí. Recording in progress. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Bien, entonces lo que estábamos comentando es que por un lado vamos a tener un conjunto de Pareto que va a venir dada por los puntos de tangencia de la relación marginal de sustitución que tienen ambos agentes, y por otro lado vamos a tener otra parte del conjunto de Pareto que se va a posicionar sobre el borde, que en particular va a ser esta. Y que estos puntos justamente van a ser unos puntos en donde es imposible mejorar a un agente sin empeorar al otro. Supongamos que estamos en punto W, ¿ok? Este punto de acá. Decimos, bueno, a ver, ¿tengo algún movimiento yo que pueda hacer pequeño, ¿no? Que pueda hacer que mejore a uno sin empeorar a otro? Y la verdad es que no hay ninguno, ¿ok? Yo me quiero mover para acá, necesariamente el agente 2, que es el que tiene esta curva de indiferencia recta acá, ¿ok? Necesariamente va a estar peor. Yo me corro para acá, necesariamente el agente 1, que es el que tiene esta curva de indiferencia, necesariamente va a estar peor. ¿Okay? Y esto no pasa en otros puntos, por ejemplo. Consideramos el punto W de acá. ¿Yo puedo hacer algún movimiento con el que pueda mejorar a un agente sin empeorar a algún otro? Sí, lo puedo hacer. Por ejemplo, me puedo mover hacia abajo, puedo mover hacia acá. ¿Okay?
a este punto de acá, por ejemplo, y en este punto va a pasar una curva de indiferencia de la gente 1, que le va a dar más utilidad que esa curva de indiferencia original, y que a su vez no empeora el bienestar del otro agente. ¿Ok? Bien, y acá tengo una pregunta en el chat. ¿Cómo calculo? Ah, es el ratio de utilidades marginales. Acá está. La utilidad marginal del bien 1, pero la utilidad marginal del bien 2. Claro, este sería un poco lo que comenta acá Agustín en el chat, sería un poco la demostración que vimos ayer. Creo que estaba, sí, está un poco en la filmina de Gabriel también, la demostración de por qué básicamente la RMS, que sería la pendiente de la curva de indiferencia, por qué la RMS se constituye de esa manera. Bien, y ahora que ya constituimos esto que hacemos siempre de forma analítica acá, que no es igualando nada matemáticamente, lo vamos a hacer de vuelta cuando veamos las funciones de utilidades de complementos perfectos y de sustitutos perfectos. Así que es como que hay que acostumbrarse y sacar las intuiciones de este tipo de análisis. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un punto acá? Bueno, va a pasar una curva de indiferencia por acá de la gente 1, supongamos que no está dibujada perfecta, ¿no? Va a pasar una curva de indiferencia por acá de la gente 2. Bueno, dado esta curva de indiferencia, estas dos curvas de indiferencia, yo puedo hacer algún movimiento pequeño para mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. Si la respuesta es que sí, ¿ok? Entonces este punto no es óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque la definición de optimalidad de Pareto me dice que no puedo mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. Perfecto. Así que avanzando, a ver qué más nos comenta Feldman por acá. Bien, después lo otro que resulta interesante de este ejemplo, que después lo vamos a hacer en el ejercicio que tengo acá preparado, lo vamos a hacer matemáticamente y vamos a sacar dónde están los puntos, pero lo otro que resulta interesante es que la dotación inicial era un medio de cada bien para cada agente, ¿ok? Es esta W de acá. Dada esta W, lo que sucede es que el agente 1 tiene una curva de indiferencia, y la curva de indiferencia era el conjunto de canastas que le dan la misma utilidad, ¿okay? Tiene una curva de indiferencia que pasa por ahí, y el agente 2 tiene una curva de indiferencia que pasa por acá. ¿Okay? Es decir, todas estas líneas, todas estas canastas, digamos, que están posicionadas sobre la línea azul, le dan la misma utilidad al agente 2, y todas las canastas que están posicionadas sobre la curva roja le dan la misma utilidad al agente 1. Ahora bien, para obtener el núcleo, la pregunta que nos vamos a hacer es, ok, dado que tenemos esta dotación inicial, ¿cuál es el conjunto de canastas que pertenecen al conjunto de Pareto? ¿Okay? Y que a su vez, considerando esta dotación inicial, no puedo mejorar el bienestar de uno sin empeorar. A ver, uy, perdón, no puedo, digamos, perdón, mejoro, digamos, el bienestar de los dos. ¿Cuáles son el conjunto de canastas en las cuales ambos llegan comerciando y mejoran? Lo que vamos a ver es que el núcleo va a ser el segmento del conjunto de Pareto que se va a posicionar entre las curvas de indiferencia. Entre las curvas de indiferencia que pasan por la dotación inicial. ¿Ok? En otras palabras, conseguir los puntos del segmento, como son, por ejemplo, el punto X y el punto Y, se resumen en ver la intersección que hay entre la curva de indiferencia y el conjunto de Pareto. ¿Okay? Yo, para obtener, por ejemplo, el punto X, que sería el punto en donde la curva de indiferencia
corta con el conjunto de Pareto, la curva de indiferencia de la gente 1 corta con el conjunto de Pareto, yo tendría que ver, básicamente tomar estas dos funciones y empezar a despejar, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio que vamos a ver a continuación. Lo que vemos con respecto al núcleo es que, por ejemplo, dada esta dotación inicial, el agente 1 puede moverse por acá, ¿ok? Y no empeora el bienestar del agente 2, y el agente 2 de igual manera puede moverse por acá, uy, lo voy a hacer con otro color, puede moverse para acá, ¿ok? Y no empeora el bienestar del agente 1. Pero en cambio, si el agente 1, supongamos, ¿no? Dice, bueno, yo en vez de venir a una canasta que estaría en un punto por acá, ¿ok? Dice, bueno, no, me voy a ir a una canasta que está acá. Bueno, lo que vemos es que por acá, si bien pasa una curva de indiferencia mayor para la gente 1, también pasa una curva de indiferencia menor para la gente 2. Por lo tanto, ese punto de ahí, ese punto de acá, le daría una menor utilidad a la gente 2, por lo que diría, no, che, no me conviene hacer ese intercambio con vos. Bien, así que vamos a ver el ejemplo del ejercicio 1 del Feldman. Los ejercicios del final del Feldman están buenos, lo que tienen un solucionario atrás del Feldman. A veces tiene algunos errores, como pasa en el ejercicio 1. Perdón, tengo una pregunta. Sí. Más que nada para entender lo de Pareto. En el punto de la dotación sería que las curvas de indiferencia se intersecan y en el núcleo donde habría tangencia entre ellas no termino de entender eso. Claro, mira, la dotación inicial, este es el W, que ya te viene el enunciado, te va a decir, bueno, los agentes vienen al mundo con tales dotaciones. Bueno, la dotación inicial a cada agente le va a representar una utilidad distinta. En particular al agente 1 le va a representar esta utilidad de acá. ¿Okay? Esta curva de indiferencia. El agente 2 le va a representar esta otra curva de indiferencia. ¿Okay? Ahora, dadas estas dos curvas de indiferencia, los agentes pueden intercambiar para mejorar su bienestar. Como por ejemplo pueden moverse del punto W al punto, lo voy a dibujar con otro color, al punto violeta o rosa, perdón, que está acá. ¿Okay? Pueden moverse al punto rosa que están acá, por el que pasaría otra curva de indiferencia. ¿Okay? Del agente 1, lo voy a dibujar con azul de vuelta, por el que va a salir una curva de indiferencia del agente 1, ¿okay? Y una curva de indiferencia del agente 2 por ese punto de ahí, de vuelta. ¿Okay? Y ahora están en ese punto, rosita que dibujé recién, y la pregunta es la misma, che, ¿podemos mejorar el bienestar de ambos al mismo tiempo? Por lo tanto, la pregunta ¿es este un punto óptimo de Pareto? ¿Por qué? Porque los óptimos de Pareto son los puntos en donde no se puede mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. Por lo tanto, de esta manera, es como que va entendiendo, ¿okay? Siempre el conjunto de Pareto. Y un punto que se posiciona sobre el conjunto de Pareto, que en particular en este caso va a ser el núcleo, un punto que se posiciona sobre el núcleo de acá, va a ser un punto en donde no se puede mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. ¿Por qué? Porque por este punto que voy a dibujar a continuación, como por ejemplo, puede ser este punto celestito que está acá, por este punto va a pasar una curva de indiferencia del agente 1 que va a venir así, ¿okay? Supongamos que está bien dibujada, y va a pasar una curva de indiferencia del agente 2 que va a ser así, que va a ser tangencia ahí. ¿Okay? Entonces, dado que estamos en este punto, ¿se puede mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro? Y la respuesta es que no. ¿Okay? Dadas estas dotaciones iniciales, los puntos en donde no se puede mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro, serían los puntos del núcleo, que son los puntos que están acá.
Ahí entendí, gracias. Ah, perfecto, Lucas. Perfecto. Bien, gracias por preguntar igual porque quizás no lo había explicado bien. Perfecto, vamos a ver el ejercicio 1, el capítulo 2, en particular es el que está acá. A ver, el que está acá. Bueno, no llegó más. Bien, acá, página 46 del libro. Feldman nos dice, bueno, en una economía con dos personas y dos bienes, supongamos que tenemos estas funciones de utilidad. De vuelta, no tenemos una función de utilidad de sustitutos perfectos, como la que vimos al comienzo de la clase, y esta otra utilidad de acá. Y también tenemos estas dotaciones iniciales. ¿Ok? Entonces, dadas estas dotaciones iniciales, lo primero que vamos a hacer es graficar un poco, aunque sea esquemáticamente, para saber más o menos dónde es que estamos parados. Bueno, queda el rosa, no importa. Bien. Entonces, ¿cómo era que nosotros seleccionábamos un punto en la caja de Ellsworth? En particular, lo que vamos a querer seleccionar ahora va a ser el punto de las dotaciones iniciales. Bueno, lo que sabemos es que tenemos, el agente 1 tiene 10 del bien 1, el agente 2 tiene 0 del bien 1, por lo tanto las dotaciones iniciales del bien 1 van a ser de 10. ¿Okay? Acá viene un 10, acá viene un 10 también. Acá va a venir el agente 1, el agente A le ponemos, acá viene el bien 1, acá viene el bien 2, acá viene el agente B, perdón. Bien, entonces el agente B, el bien 1 se va a ver representado en los ejes horizontales, esto es acá, y este de acá. Y lo que vemos es que en particular el agente 1 tiene todas las dotaciones del bien 1, por lo tanto, la línea que nosotros vamos a trazar se va a parar en el eje, acá. Y nosotros nos acordamos que al trazar una línea, estamos diciendo tanto que el agente 1 tiene toda la dotación del bien 1, y a su vez estamos diciendo que el agente B no tiene absolutamente nada de dotación del bien 1. Y el otro punto del bien 2 nos dice que el agente 1 tiene 9 del bien 2, el agente 2 tiene 1 del bien 2. Por lo tanto, esto lo tenemos que hacer mirando el eje vertical. La dotación inicial del bien 2, por lo tanto, es de 10. Total de la economía, ¿no? Siempre hablo del total de la economía, es de 10. El bien 2 se va a ver representado en el eje vertical. Y como vimos, el agente 1 tiene 9, el agente 2 tiene 1. Entonces la línea la trazamos por acá. Más o menos, a ojo, ¿no? Donde se intersectan estas dos líneas es donde se ubica la dotación inicial, que en este caso va a ser bien arriba acá. ¿Okay? Y por otro lado, lo que tenemos que tener más o menos en mente es que la gente va a tener unas curvas de indiferencia, más o menos así, y el agente 1 va a tener curvas de indiferencia a ojo medias rectas. ¿Okay? En otro punto inicial que ya podemos ver con tener estos datos, que el agente 1, dadas estas dotaciones iniciales, es decir, dado que tiene, ya de inicio vino al mundo con 10 unidades del bien 1 y 9 unidades del bien 2, reemplazando esta dotación inicial en la función de utilidad del agente 1, lo que tenemos es que, a ver, voy a hacer ahora la cuentita, que el agente 1 tiene, uy, justo taché la, acá está, que el agente 1 tiene, que va mejor, tiene 3 por 10, ¿ok? Porque tiene 10 unidades del bien 1, esta es su función de utilidad. 1 le pongo como que está evaluada en W. Y esta dotación inicial a la agente 1 le va a representar la siguiente utilidad. 3 por 10 más 2 por 9. ¿Ok? Esto es 48. Y a la agente 2, la utilidad que le va a representar la dotación inicial va a ser de 0 por
1. ¿Ok? Lo que va a ser de 0. Ya a priori con estos datos que nos dio acá, estos 4 datitos que nos dio acá, ya podemos decir más o menos todo esto. ¿En alguna duda sobre esto? ¿Está claro cómo graficar el puntito en la caja? Sí, clarísimo. Perfecto. Avanzamos entonces un toque más. Bien. Y acá estamos. Entonces lo primero que hacíamos era obtener las relaciones marginales de sustitución, que le igualábamos al cociente de precios, ¿ok? Para lo cual, bueno, vemos que la utilidad marginal del bien 1 por parte del agente 1 es de 3, la utilidad marginal del bien 2 por parte del agente 1 es de 2, por lo tanto tenemos este cociente. Con respecto al agente 2 tenemos el mismo cociente que teníamos en el ejercicio anterior del Feldman. Y lo que hacemos es igualar estas dos relaciones marginales de sustitución. Como vimos, bueno, si bien llevan un 1, mucho no nos va a interesar. Esta igualación nos da esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ya de entrada lo que vemos es que me va a quedar que es algo que parte del agente 2. Acá lo que vemos que nada más yo tengo consumos del agente 2, no tengo consumos del agente 1. Entonces ya de entrada es medio raro, ¿ok? Pero no es nada, ahora lo vamos a ver. Si nosotros despejamos, siempre me conviene considerar que el bien 2, ¿ok? El bien 2 que viene representado por el último subíndice, que el bien 2 lo podemos pensar como que va en el eje Y, ¿ok? Y el bien 1 lo podemos pensar que va en el eje X. Bueno, supongamos que acá estoy dibujando bien, que va en el eje X. Entonces vamos a despejar en función de eso. Esto lo que me diría entonces es que Y es igual a 3 medios por X. ¿Ok? Y vamos a ver cómo graficar esto. Se hace de esta manera que está acá. ¿Qué sería? Pensando como que acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, ¿ok? Y es dar vuelta el gráfico de como lo pensamos siempre. Yo generalmente lo que hago al graficar esto es graficarlo siempre en el eje común, es decir, me armo un eje aparte y digo, bueno, a ver qué forma tiene esto. Bueno, vemos por ejemplo en este caso que la pendiente es mayor a 1, la pendiente es positiva. También al ver eso sabemos que sale del origen. Por lo tanto, sabemos que tiene más o menos una pendiente de este estilo. ¿Ok? Y una vez que ya sabemos que tiene esta pendiente de este estilo, es nomás agarrar este grafiquito y darlo vuelta. Así. Este eje que estaba acá, este eje que está acá, va a terminar acá arriba. ¿Ok? Este va a ser nuestro eje X. Este va a ser nuestro eje Y. Y este eje que está acá va a terminar acá. ¿Ok? Por lo tanto, nos quedaría algo así. Bien, también acá tenemos marcados cómo serían las curvas de indiferencia del agente 2, cómo es la curva de indiferencia del agente 1. Y otra pregunta que nos hacemos, como vemos que acá el conjunto de Pareto choca contra el borde, ¿okay? La pregunta que nos hacemos es, ¿existen otros puntos? Generalmente van a venir a continuación del conjunto de Pareto como pasa acá, ¿okay? No es que van a estar por acá arriba, pero la pregunta en sí sería, bueno, estos puntos de Pareto, estos puntos de mi caja del perdón, que están acá, ¿son óptimos de Pareto también? Y lo que vemos es que también, acá está mal graficada la curva, pero si estaría bien graficada, lo que veríamos es lo que veíamos en el punto anterior. Cualquier punto de acá, ¿ok? Yo voy a tener una curva de la gente 1 que viene acá, otra curva de la gente 2 que vendría como algo así, ¿ok?
Y en estos puntos de acá yo no puedo mejorar a un agente sin empeorar al otro. Generalmente lo que se va a dar es que viene el conjunto de Pareto así, y si choca contra acá, continúa acá. ¿Ok? Pero es necesario aunque sea pensarlo y razonarlo, y decir, bueno, a ver, en estos puntos de acá, ahí, si supongamos yo tengo una dotación inicial que se posiciona en estos puntos de acá, ¿hay opciones de mejorar el bienestar de ambos al mismo tiempo? ¿Ok? Si la respuesta es que no, es que este es un punto óptimo de Pareto. Bien. Bueno, acá en el grafiquito también tenemos marcada la dotación inicial, así que vamos a seguir. Perdón, ¿podés Eh, repetir cómo sabés que en el eje X12 y X11 es un óptimo de Pareto hasta llegar al extremo? sí. Para empezar, yo siempre lo que me fijo es, bueno, en esta curva de contrato, viene hasta acá y choca hasta acá, ¿ok? No, digamos como que no corta a todo el gráfico, sino que deja como parte del eje X, del bien 1, digamos, sin considerar. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, supongamos que yo estoy en un punto acá, trazo una curva de indiferencia, ¿ok? Para la gente 1 en este caso, porque es la recta. Y, bueno, dado este punto de ahí, ¿cuál sería la curva de indiferencia de la gente B? Bueno, más o menos también va a venir por acá, va a ser una curva que va a venir por acá, que va a pasar por este punto. ¿Ok? Supongamos que está bien graficada. Y dada esta curva de indiferencia que yo tengo acá, eh, estas dos curvas de indiferencia, ¿hay alguna chance de que yo me pueda mover para un lado y mejorar el bienestar de ambos? La respuesta es que no. Distinto sería si, por ejemplo, nos paramos en un punto acá. ¿Por qué? Porque yo en este punto tengo una curva de indiferencia de la gente 1 que viene de esta manera. ¿Ok? Supongamos que está bien y que la pendiente es la correcta. Y tengo una curva de indiferencia de la gente 2 que sería algo de esta manera. ¿Ok? Entonces, dado este punto que está acá, ¿yo puedo mejorar el bienestar de uno sin empeorar el del otro? Sí, bueno, por ejemplo, me puedo mover hacia este punto de acá. ¿Ok? Si yo me muevo en ese punto, tengo un agente que es indiferente, que no empeora su bienestar, y en este punto lo que ocurre es que mejora el bienestar del agente 2. ¿Ok? Obtiene una curva de indiferencia mayor. Lo que no ocurre en este punto. Y de vuelta, si estaríamos en un punto acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la curva de indiferencia del agente 2? Bueno, más o menos, a ojo, tendría una curva de indiferencia de este estilo. ¿Ok? Dado que estamos en este punto con esta curva de indiferencia, ¿puedo mejorar el bienestar de uno sin empeorar el del otro? Sí, bueno, me puedo mover hacia este punto y no empeora el bienestar del agente 1 y mejorar el bienestar del agente 2. Y así, ¿no? Me muevo hacia este punto, sigo teniendo chance de ir mejorando el bienestar hasta que llego a este punto. ¿Ok? Y en este punto, el de abajo, que lo voy a pintar ahora en rosita, en este punto ya no tengo más chance de mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. En, ayudé un poco con... Sí, sí, clarísimo. Perfecto. Entonces, te hago una consulta, Sí. discúlpame. Ahí donde estaba el puntito rosa, que es la línea roja, digamos, entonces no son óptimos de Pareto estos. Sí, porque yo no puedo mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. Listo, perdón, me había confundido, Ah, gracias. perfecto, perfecto. Bien, continuamos. A ver qué es lo que sigue. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es obtener cuál es el punto este de acá. ¿Ok?
Esto es lo primero que nos va a interesar a nosotros. Es decir, en dónde nuestro conjunto de Pareto, que es el que viene acá, va a cortar a nuestra caja de Word. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es básicamente agarrar nuestro conjunto de Pareto, ¿ok? Que era este de acá arriba, y en el extremo inferior lo que sabemos es que x22 es 10. ¿Por qué x22 es 10? Bueno, porque estamos hacia acá abajo. ¿Ok? Venimos hasta acá abajo. ¿Ok? Si nos paramos entonces acá, en toda esta línea, x22 va a ser 10. Entonces, una vez que sabemos eso, la pregunta sería, bueno, ¿dónde, si x22 es 10, dónde está x21? ¿Ok? ¿Cuál es el valor que toma x21, dado que x22 es 10? En otras palabras sería, bueno, ¿cuál es el punto de acá? En dónde x22 es 10, ¿ok? Y me interesa saber cuál es x21, es decir, cuál es la línea vertical que yo tengo que dibujar, ¿no?, para que me den ese punto. Así que lo que hacemos es, metemos acá el 10 en el x22, lo que nos queda es una función con una sola incógnita, y despejamos. ¿Ok? Me da que esa línea corta al eje vertical cuando x21 vale 20 tercios, que sería algo así como en 6,66, etc. ¿Ok? Es decir, me diría que corta al eje vertical más o menos a esta altura. Y por otro lado, como nosotros sabemos que las dotaciones iniciales de la economía son 10, y que estos 10 lo va a consumir tanto el agente 1 como el agente 2, ¿okay? Una vez que sabemos que x21 es 20 tercios, ¿okay? Despejamos y podemos obtener el valor de x11, que en este caso es 10 tercios. ¿Okay? Es decir, corta al eje de la caja de Edgeworth cuando x11 vale 10 tercios. Que, bueno, es 3, algo. Perfecto, entonces cuando nos pregunten, bueno, ¿de dónde viene el conjunto de Pareto en esta función? Lo que diríamos es que tiene dos partes. Por un lado, la parte en donde igualamos las RMS, que tiene esta forma de acá, esta forma de acá, ¿ok? Con esta pendiente y que sale de los ejes del agente 2. Y por otro lado tenemos una parte del conjunto de Pareto que se posiciona sobre la caja de Edgeworth, que podríamos decir que va del origen del agente 1 hacia 10 tercios de consumo del bien x11, ¿okay? O de la forma que quisiéramos. Quizás, no, quizás uno dice, bueno, a mí me gustaría decir no sé, que viene de donde la gente 1,1 tiene 20 tercios, ¿ok? Por ende el agente 1 tiene 10 tercios y qué sé yo, pero la idea es marcar bien, señalizar que el corte en donde la curva de contrato corta la caja de Edgeworth se da en este punto de acá. Bien. Lo siguiente sería entonces ver un poco, dado que tenemos, volvemos, ¿no? Dado que tenemos nuestra dotación inicial que estaba parada acá arriba, ¿okay? ¿Se acuerdan que era 10,9 para la gente 1 y 0,1 para la gente 2? Bueno, ¿cuáles son las curvas de indiferencia que pasan por esa dotación inicial? ¿Se acuerdan que a la gente 1 le daba 48 de utilidad y a la gente 2 le daba 0? Bueno, lo que hacemos es dibujar las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia de la gente 1 es la plateadita que está acá. La curva de indiferencia para la gente 2, como le da 0 de utilidad, bueno, ¿cuáles son el resto de canastas que la gente 2 le dan 0 de utilidad? Bueno, dado las preferencias que tiene, que eran
que eran estas. ¿Ok? Dadas estas preferencias, cualquier canasta que tenga 0 de un bien, le reporta 0 de utilidad. ¿Ok? Por lo tanto, serían todas las canastas que se posicionan en la curva, en las dos rectas verdes. Cualquier canasta que tenga un 0 en algún bien, ya está, a la gente 2 no le sirve. Eso es un tipo que coma la pizza nomás con faina. Si la pizza no tiene faina, no le da utilidad. Perfecto. Entonces ahora, lo que nos va a interesar saber es cuál es el punto en donde comienza el núcleo y dónde termina. ¿Ok? En otras palabras, saber, conocer de dónde se obtiene el segmento este. Por un lado, vamos a tener un punto que está acá y un punto que está acá. Bueno, este punto ya lo sabemos, es el 0 del origen de la gente B. ¿Ok? Entonces, en particular, lo que más nos va a interesar va a ser el punto que está ahí. Ahora lo vamos a sacar. Es decir, ese tendría que ser un punto en donde a la gente 1 le reporte 48 de utilidad, que era la utilidad que le daba la votación inicial. ¿Por qué 48? Bueno, porque la curva de indiferencia pasa por ahí. ¿Okay? Si la curva de indiferencia pasa por ahí, necesariamente esa canasta le reporta la misma utilidad que le da la votación inicial, porque es la curva de indiferencia. ¿Okay? Por lo tanto, este punto de acá le tiene que dar 48 de utilidad al agente 1. Bien, y ahora lo vamos a sacar. Esperen que borro. Bien, bueno, acá está lo que yo les comentaba antes, que el agente 1 obtiene 48 de utilidad, el agente 2 obtiene 0, y para obtener ese punto que nos interesa, tenemos dos ecuaciones, ¿okay? Y a priori tendríamos 4 incógnitas. ¿Por qué digo 4 incógnitas? Las dos ecuaciones serían estas dos. ¿Okay? Tenemos tanto el conjunto de Pareto, que sería este, expresado distinto, nomás pasamos un elemento para el otro lado. ¿Se acuerdan que era x22 igual a 3 medios de x21? Nomás pasamos el 2 para el otro lado. Y la otra función que tenemos es que la función de utilidad del agente 1, que le reportaba 48 de utilidad. ¿Okay? Nos interesa saber la intersección entre estos dos elementos, la curva de indiferencia y el conjunto de Pareto. Ahora bien, dado que tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones, tendríamos que sacarnos incógnitas de encima. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomamos nuestro conjunto de Pareto y lo que sabemos es que las dotaciones iniciales eran 10 para cada bien y que los agentes consumían absolutamente todo. Entonces, podemos reexpresar nuestros X, a ver, lo voy a escribir, nuestros X21, es decir, lo que la agente 2 consume del bien 1. ¿Por qué? Porque 10 era lo que la agente 1 consumía del bien 1 más lo que la agente 2 consume del bien 1. Por lo tanto, X21 va a ser igual a 10 menos X11. ¿Okay? De esta manera yo reexpreso esta función del conjunto de Pareto, la reexpreso en función de elementos del agente 1. ¿Okay? Por lo tanto, al hacer esto, yo tendría las dos funciones expresadas, todo en elementos del agente 1, porque tendría dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Por qué? Porque también puedo reemplazar el x22 y me quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Yo acá reemplazo, donde dice x21 lo reemplazo por 10 menos x1, menos x11, y donde dice x22, acá, lo reemplazo por 10 menos x12, y lo que obtengo es lo siguiente. ¿Ok? Esta ecuación de acá. Me quedaría reexpresado de esta manera. Una vez que me queda reexpresado de esta manera, lo que hago es ir despejando y despejo en función de x1 o de x11, perdón, o de x12, es indiferente. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa ahora es utilizar esto para reemplazarlo, para reemplazarlo
en la otra función que era de mi interés, en la función de utilidad. ¿Ok? Yo sé que la utilidad que le daba a la gente 1 consumir la dotación inicial era 48, por lo tanto, al reemplazar ya nuestro x1 acá, ya podemos ir despejando y vamos encontrando los valores de las variables. Entonces, lo que hacemos es esto mismo, reemplazamos la utilidad por 48, esta es la función de utilidad de la gente, donde decía x11, metemos lo que despejamos recién, ¿ok? Y ahí vamos despejando. Me dice que queda menos de un minuto, así que dejo de compartir y cuando volvemos seguimos con esto. Esperen, ¿por qué? Claro, acá me comí un 3 acá abajo, ¿ok? Está bien la cuenta, pero acá es dividido 3. Arriba está escrito bien. Ok, acá está escrito bien. Cuando lo copié de vuelta me lo comí. Bueno, ahora venimos de vuelta acá. Bien, acá estamos. Volviendo, lo que habíamos hecho era que necesitábamos encontrar este punto del núcleo. Ok, necesitamos encontrar este punto del núcleo, para el cual sabíamos que la gente 1 tenía 48 utilidad en este punto, okay, y también conocíamos las funciones de utilidad y la función del conjunto de Pareto. Entonces, mediante unos despejes, que ahora los vamos a repasar de vuelta, llegábamos a esta función de acá, que a lo último ya he comentado, que acá tenía un dividido 3, que arriba está bien y la cuenta está bien, pero me lo había comido acá. Perdón, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste a saber que la curva de indiferencia, la que tenés arriba en el gráfico, que tenés que usar esa, En, la que está en gris? aquí está en gris. Claro, porque la curva de indiferencia de la gente 1 viene de su función de utilidad, ¿ok? Y lo que hacemos para obtener la curva de indiferencia sería, a ver, espera, tomar a nuestra x1, 2 como y, ¿ok? A nuestra x1 como x y despejamos, ¿ok? Entonces la curva de indiferencia vendría siendo como, voy a despejarlo, 1 menos 3x, x1, que le voy a poner x1, estamos hablando de la gente 1, que es igual a 2x2, ¿ok? Voy a llamar esto y voy a llamar a esto x ahora. Perfecto, en otras palabras, paso el 2 dividiendo, me queda 1 dividido 2 menos 3 medios de x. ¿Ok? Esta sería la curva de indiferencia de la gente 1. Lo que sabíamos también era que le rendía 48 utilidad la dotación inicial. Por lo tanto, acá en el lugar del 1 iría 48. ¿Ok? Y ahora para graficar esto, creo que no habría ningún problema. ¿Te respondí, Lucas? Sí, sí, entendí, gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, volviendo entonces, voy a repasar acá el despeje este que hicimos. Bien, teníamos acá nuestro conjunto de Pareto, por un lado, y también teníamos nuestra curva de nuestra función de utilidad, perdón. Teníamos el problema que era que nuestro conjunto de Pareto estaba expresado en unidades de consumo del otro agente. Por lo tanto, teníamos el problema de que tenemos
4 incógnitas y 2 ecuaciones. No podemos despejar nada de ahí prácticamente. Ah, gracias Martín, me hiciste acordar. En el chat me puso que ponga a grabar. Recording in progress. Ahí está. Bien, entonces lo que habíamos hecho era poner el conjunto de Pareto en función de consumos del agente 1. Por lo que teníamos que despejar en función de estas 2 ecuaciones que tenemos acá. Que teníamos que introducir estas 2 ecuaciones en el conjunto de Pareto. En el conjunto de Pareto. Por lo que obteníamos esta función de acá. Que despejando un bien en función del otro, ¿okay? Nos daba algo similar a esto. Y la función por la cual hacíamos esto era porque tenemos 2 ecuaciones. Es decir, esto ahora lo vamos a ingresar, como vimos, en nuestra función de utilidad. Que era lo que habíamos hecho acá. ¿Ok? De vuelta esto está dividido 3. Entonces acá introdujimos nuestro x11 que obtuvimos de ese despeje que hicimos en el conjunto de Pareto. Y es una ecuación que tiene básicamente una incógnita. ¿Ok? Y es nomás despejar. La idea es que no nos confundamos en esto porque a veces uno se termina confundiendo, hace lo más difícil y se termina confundiendo acá en pavadas y da bronca. Pero bueno, intentemos no confundirnos acá. Por lo que llegamos a este último cuadro de acá. En otras palabras, que x12, es decir, lo que el agente 1 consume del bien 2 es 9 medios en ese vértice de allá arriba. ¿Ok? En este punto. ¿Ok? Es decir, que acá, esta línea de acá, es 9 medios. Por lo tanto, si nosotros sabemos que 9 medios no, 9,5, perdón. Por lo tanto, si nosotros sabemos que la gente 1 consume 9,5 del bien 2, sabemos automáticamente que la gente 2 en ese punto consume 0,5 del bien 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por esta ecuación de acá, por esta ecuación de acá, sabemos que la suma de los consumos tiene que dar 10. ¿Ok? Y por otro lado, si sabemos que la gente 1 consume 9,5 del bien 2, lo introducimos en esta ecuación de acá, lo que nos da que la gente 1 en este punto consume 29 tercios del bien 1. Es decir, que en esta línea de acá, que estaría más o menos como por acá, sí, bueno, supongamos que está recta, ¿ok? Que esta línea de acá me marca un 29 tercios, que sería algo así como 9,66, no sé, más o menos así. ¿Ok? Y si sabemos esto, también sabemos que la gente B, en este punto, consume un tercio. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vimos, para verificar lo que deberíamos hacer, es comprobar que este punto efectivamente nos da 48 de utilidad. ¿Ok? Así que para eso tengo una calculadora. Hacemos hacemos 3 por 29 tercios más 2 por 9,5, ¿ok? Lo que nos da 48, lo que voy a hacer acá en la calculadora. ¿Ok? Por lo tanto, verificamos que el punto que obtuvimos acá, ¿ok? Al menos pasa por la curva de indiferencia y que también pasa por el conjunto de Pareto. Por lo tanto, lo que diríamos es que el núcleo va desde el origen del agente B hacia el punto que yo les mencioné recién. Hacia el punto 29 tercios
9,5. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿En algún despeje que quieren repasar de vuelta? O algo, creo que matemáticamente esto no es difícil, ¿vieron? Pero hay que pensar un poco las cosas, aunque esto no deja de ser la intersección entre mi conjunto de Pareto, ¿ok? Y otra recta que pasa por acá. ¿Ok? Lo que yo estoy buscando acá es una intersección. No deja de ser eso. Profe, perdón, me perdí en la parte. ¿Cómo sabemos que el núcleo sale del origen de B? ¿Cómo sabemos que el núcleo? Ok. Sabemos que el núcleo sale del origen de B. ¿Por qué? Porque la dotación inicial le reporta 0 de utilidad a la gente 2. ¿Ok? Por lo tanto, la curva de indiferencia de la gente 2 va a ser toda la línea verde que está por acá. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la curva de indiferencia de la gente 1? Bien, la hemos dibujado, esta de acá. ¿Cuál es el núcleo de este gráfico, al menos gráficamente? Bueno, es lo que va, la parte del conjunto de Pareto que parte de la intersección entre la curva de indiferencia de la gente 1 con el conjunto de Pareto, hacia donde termina básicamente el conjunto de Pareto, que es el origen de la gente B. Listo, perfecto. Me había olvidado. Genial. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta, Emanuel, de antes igual. Me quedé pensando, Sí. el conjunto de Pareto de este ejercicio era x22 es igual a 3 medios x21, o 2 tercios x21 era, ¿no? El Que conjunto de ese, Pareto... x22 igual a 3 medios, ese. Analíticamente, ¿cómo se leería eso? O sea, ¿qué significa que x22 sea igual a 3 medios x21? Bien, creo que analíticamente lo que podríamos decir es que en toda esta línea que se traza a raíz de esta igualdad, ¿okay? Lo que vamos a tener es tangencia entre la curva de indiferencia de la gente 1, que era esta recta de acá, ¿okay? Y la curva de indiferencia de la gente 2, que originalmente es esta de acá, la verde. ¿Okay? Ahora bien, cualquier punto que yo seleccione por acá, como este, lo voy a poner con otro color, como este que está acá, voy a tener por un lado una curva de indiferencia de la gente 1, que va a ser a ojo, lo voy a dibujar mal, que va a ser más o menos esta que venga hacia acá, esa que venga hacia acá, y voy a tener también una curva de indiferencia de la gente 2, que sería una que esté más o menos algo de este estilo. ¿Ok? Entonces, dado este punto, ¿yo puedo hacer algún movimiento para mejorar el bienestar de ambos a la vez? La respuesta es que sí, por ejemplo, este punto de acá, y así sucesivamente como fuimos haciendo antes. Pero cuando llegamos a este punto de acá, el que voy a dibujar ahora con rosita, cuando llegamos a este punto de acá, lo que encontramos es que yo no puedo hacer ningún movimiento para mejorar el bienestar de uno sin empeorar el bienestar del otro. No sé si te respondí. Pero lo interesante es que se da en este punto, que es un punto de la recta que sacamos antes. Esa recta x22 es igual a 3 medios de x21. No se da en otro punto como este de acá. Eso. Ah, claro, x22 igual a 3 medios x21 sería la recta roja, Sería la que recta son roja. todos los puntos óptimos. Son todos los puntos, claro, todos los puntos óptimos de Pareto. Que es donde yo no puedo mejorar el bienestar de ambos Sin a la empeorar vez. al otro, Digamos. claro. Claro, Está bien, creo que lo entendí un poco más. perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra duda o algo que quieren que les aclare? Bien, entonces continuamos.
Bueno, obtuvimos estas dotaciones de acá. Estas dotaciones no, estos consumos. Estos ya son consumos que me marcaban el punto que estaba acá del núcleo, ¿ok? Bien, si no hay más dudas sobre este punto, vamos a avanzar al inciso 1 del ejercicio 1 de Gabriel, que eran como obtener el conjunto de Pareto, dado que tenemos utilidades Kaup-Douglas. Bueno, perfecto. Avanzamos, creo que después de este punto vamos a parar. Había preparado más cosas, pero bueno, se la paso después a los ayudantes que dan la clase que viene, y ellos le darán estos casos acá raros, pero lo interesante me parece es que fueron entendiendo al menos la lógica de cómo se resuelven estos ejercicios, y al obtener la lógica de cómo se resuelven estos ejercicios, terminan también entendiendo cómo es que se produce el intercambio en la caja de Edgeworth y cosas por el estilo. Bien, vamos al caso de las Kaup-Douglas para el intercambio puro. Bueno, tenemos dos agentes con preferencias Kaup-Douglas, como pueden ser estos dos. Acá le puse A, pero es B. ¿Okay? Bien, ya a priori sabemos que tenemos preferencias Kaup-Douglas, entonces en la mente las graficamos. Ya sabemos que ambas tienen formas más o menos así. Una va a venir así, y la del agente 2 va a venir más o menos así. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer para obtener el conjunto de Pareto es obtener las relaciones marginales de sustitución. ¿Ok? Para eso tenemos dos preferencias que son muy similares, son prácticamente iguales, salvo los exponentes y eso, así que hice como el procedimiento lo hice para una preferencia genérica, digamos, para una función de utilidad genérica, pero aplica a las dos, ¿ok? Este alfa, por ejemplo, puede ser tanto el A como el C de acá, y lo mismo para el beta, puede ser el B o el de acá. Así que bueno, lo que hacemos para obtener nuestra relación marginal de sustitución, yo lo hice de esta manera porque después la idea era mostrar cómo se obtiene el equilibrio barraciano, entonces ya me permitía obtener más fácil eso. Pero lo que hacemos, podemos plantear el lagrangiano o hacer el cociente entre las derivadas. ¿Okay? Particularmente yo lo que hice fue plantear el lagrangiano, sujeto de la maximización de la función de utilidad sujeto a la restricción de precios, de restricción presupuestaria, perdón. Por lo tanto, las condiciones de primer orden serían estas. ¿Ok? Estas dos. Lo que hacemos, generalmente, para simplificar todo un poco, es pasar siempre esto para el otro lado. Acá me comí el lambda. Porque una vez que pasamos esto para el otro lado, podemos dividir, ¿ok? Las dos condiciones de primer orden y nos sacamos algunos elementos que nos pueden llegar a dificultar algunos despejes. Yo siempre recomiendo dividir. Pero bueno, quizás al comienzo es un poco enquilombado el tema de los exponentes y eso, pero es mucho más fácil después. Para lo que obtenemos, por ejemplo, esta relación marginal de sustitución para el agente 1, ¿ok? Y esta relación marginal de sustitución para el agente 2. Siempre eso tendría que tener un menos, ¿ok? Entonces sabemos que en el conjunto de Pareto es donde estas relaciones marginales de sustitución se igualan, por lo que tendríamos esto de acá. ¿Okay? Estamos igualando la relación marginal de sustitución que obtuvimos del problema ese de maximización para obtener esa línea roja que veíamos en el ejercicio anterior. Por el otro lado, el ejercicio no nos decía nada sobre dotaciones ni nada por el estilo, así que vamos a suponer dotaciones genéricas. ¿Ok? Es decir, lo que consume el agente A del bien 1 y lo que consume el agente B del bien 1 me van a representar una cantidad, una constante x1 que yo no la conozco. ¿Ok? Pero, no la conozco, pero me permite hacer este despeje de acá. ¿Ok? Yo puedo expresar las cantidades que la gente B consume del bien 1 en función, ¿ok?, de lo que la gente
A consumo del bien 1. Y eso nos va a servir bastante para realizar este despeje. ¿Alguna pregunta sobre esto de acá arriba? Bueno, entonces lo que hacemos es, una vez que obtuvimos nuestra igualación de la CRMS, introducimos el cambio que hacemos acá, ¿okay? Este despeje, ponemos todo en función de un agente, puede ser el agente A o el agente B, que a ustedes les parezca más fácil para despejar. Y una vez que hacemos esto, realizamos unos despejes y tenemos acá nuestro conjunto de Pareto. ¿Okay? Genérico. No sabemos bien qué forma tiene porque no conocemos ni cuál es la dotación inicial, ni cuáles son los exponentes que tiene nuestra caudala. No sabemos cuánto vale A, cuánto valen nuestras X grandes tampoco. Así que genéricamente ahí lo encontramos. Bien, este despeje puede resultar un poco difícil. Yo lo que hago generalmente es esto, miren. Este cuadradito de acá lo paso para acá arriba. ¿Ok? Y este X a 2 lo paso para acá abajo. Una vez que hacemos eso, sale prácticamente solo. ¿Ok? Es al menos para cuando le hagan el despejito este, que sepan cómo proceder. ¿Por qué digo que sale solo? Bueno, porque acá nos quedaría algo como x1 menos x a 1 dividido x a 1. ¿Ok? Por lo que es x1 sobre x a 1 menos 1. ¿Ok? Y acá ya está. Ya, este 1 se cancela con el otro 1 que tenemos del otro lado. Y bueno, para cuando lo hagan lo van a ver y yo diría que lo hagan de esta manera. Bien, perfecto. Así que acá ya obtuvimos el conjunto de Pareto, por lo que el inciso A del ejercicio 1 de Gabriel ya estaría realizado. Y lo que me pareció también interesante mostrarles para estos 15 o 10 minutos que quedan era ver cómo obteníamos el equilibrio guarrasiano que ustedes vieron el lunes. ¿Okay? En particular, lo que sucede en el equilibrio guarrasiano es que se dejan actuar los precios. ¿Okay? Los precios terminan guiando cuáles son las demandas de los agentes y cuáles son las ofertas. Cuando hablamos de ofertas, es que el agente viene al mundo con una dotación, ¿okay? Y puede ser que la gente no consuma toda la dotación inicial, sino que la quiere intercambiar. ¿Okay? Tiene interés en dar de esa dotación inicial a favor de recibir la dotación inicial que tiene el otro agente. Entonces lo que obtenemos es, primero, vamos a plantear nuestras funciones de utilidad. ¿Okay? Maximizando estas funciones de utilidad, como ya lo habremos hecho muchas veces, acá no lo hice, pero bueno, básicamente sale de que una vez que obtuve acá mis funciones de primer orden, vamos despejando y listo. Bueno, acá obtuvimos mis demandas. Para lo que tenemos que plantear, la función de excesos de demanda. ¿La vieron esa el lunes con Gabriel? ¿La función de excesos de demanda? Sí, algo vimos, pero no me acuerdo cuánto. O sea que Ah, para el pro seguro, pero no me acuerdo cuánto. bueno. Bueno, la vamos a ver entonces un poquito ahora. Lo que me dice la función de exceso de demanda, que básicamente se tienen que vaciar los mercados, ¿ok? No es otro que el significado ese. En particular, por ejemplo, acá tenemos los excesos de demanda del bien 1, Z1, ¿ok? Y más abajo tenemos los excesos de demanda de Z2, ¿ok? Del bien 2. ¿Cómo viene compuesto el exceso de demanda del bien 1? Bueno, va a venir compuesto por la sumatoria de las dos demandas del bien 1, es decir, esta es la demanda del bien 1 por parte del agente A, ¿ok? Esta es la demanda del bien 1 por parte del agente B, menos las dotaciones
del dicho bien que tienen ambos agentes. ¿Ok? Esta sería como si fuera la oferta total que tiene la economía, esta sería la demanda total que tiene la economía. Bien, ahora, como nosotros no conocíamos cuáles eran las dotaciones que tenía nuestra economía, acá si bien pusimos MA, pero nuestra M, en una economía con intercambio puro que tiene dotaciones, es decir, nuestro ingreso va a venir dado por los precios que multiplican a una dotación inicial. Supongamos W1, ¿ok? El precio del bien 1 que multiplica lo que la gente 1 recibe del cielo del bien 1, más P2 que multiplica lo que la gente 1 recibe del cielo del bien 2. ¿Ok? Y es lo que se ve acá. Es el reemplazo simplemente ese de decir, bueno, MA, como estamos en una economía con dotaciones, va a venir dado de esta manera. Lo que la gente 1 recibe, lo que la gente A recibe del bien 1, multiplicado por su precio, más lo que la gente A recibe del bien 2 multiplicado por su precio. ¿Ok? Lo mismo por parte del agente B. ¿Ok? Y aún acá siguen estando todavía las dotaciones. Bueno, lo que hacemos, al menos creo que esto lo habré obtenido de Varian, me parece. No sé cuál de los dos Varian. El otro Varian, el Economía Intermedia, tiene cosas buenas también. Si alguno anda medio perdido, quizás puede leer el capítulo de intercambio como apoyo, o sea, no es nada obligatorio ni nada por el estilo. Quizás le sirve. Bien, lo que hacemos entonces es que como a nuestra gente le interesa consumir en función de los precios relativos, no le van a interesar los precios absolutos, sino los precios relativos, es decir, cuánto vale un bien en función de cuánto vale el otro bien. Podemos tomar un bien como numerario, un bien como si valdría 1, ¿ok? Y dejar como un valor, digamos, como una función, el precio del otro bien. ¿Ok? Esto también es por la característica de que los excesos de demanda parece que son homogéneos de grado 1. Entonces podemos hacer este intercambio y poner un número como numerario. Bueno, fíjense que acá, en esta ecuación de acá, que es el exceso de demanda del bien 1, lo que hicimos es poner P2 igual a 1. Uy, se me fue. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, se me había ido. Bien, entonces nos quedó acá constituido nuestro exceso de demanda de esta manera, considerando el precio del bien 2 igual a 1. Bueno, acá puse despejando se obtiene porque sé que no tuve ganas de seguir despejándolo y directamente lo puse así nomás. Pero bueno, estos en teoría se despejan acá los excesos de demanda, ¿okay? Y se obtiene el precio de equilibrio. Este es el precio que me iguala la oferta que tiene la economía con la demanda que tiene la economía. Es decir, a este precio los agentes van a decir, ok, yo te demando tanto de tal bien, y el otro agente le va a ofertar lo mismo a ese, de ese bien, digamos, a ese agente. Es el que iguala oferta a demanda. Bueno, igual esto lo van a seguir viendo el lunes, me imagino. Van a ver un poco más sobre cómo se constituyen los excesos de demanda y cómo se llega al equilibrio y demás. Bueno, sí, ¿alguna consulta? Yo tengo una duda, perdón. ¿Por qué tenés... Homogéneas, perdón, homogéneas de grado 0, me he confundido. Perdón, sí, decimos. Sí, perdón. ¿Por qué tenías abajo dos funciones de exceso de demanda? O sea, Z1 y Z2. Sí, bueno, por ley de Walras podríamos trabajar solo con una, ¿ok? Eso se los habrá comentado, imagino, Gabriel el lunes. Creo que lo puse como algo más bien explicativo y decir, bueno, acá tenemos ambos excesos de demanda, tanto del bien 1 como del bien 2. ¿Ok? O sea,
por cada bien que hay en el mercado, habría una función de exceso de demanda que le corresponde. Claro, sí, sí, sí. Ah, Sí, sí. Y lo que hacemos para despejar esto es igualar esto a cero, ¿ok? Y ahí se despejaría. No lo vamos a ver hoy porque no lo tengo acá. Y además porque el lunes lo vieron bastante rápido, me parece. Y bueno, al menos creo que les quiero ayudar con la intuición de lo que está detrás de esto y ver, aunque sea cómo se resuelve esto. Así que bueno, si no hay más consultas, lo que voy a hacer es pasarle esto creo que es Facundo, ¿no? Creo que es el que le da la clase que viene, práctica. Se lo voy a pasar a él para que les dé esto, que sería lo que continúa en el punto 1 de Gabriel. Disculpa, ¿me hago una pregunta? ¿Sí? ¿Este PDF lo podemos tener nosotros también? Sí, 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 sí. Mi idea es armarle el drive que les había comentado y subirlo, pero me había olvidado, la verdad, ayer. Y bueno, voy a comentarlo hoy en el grupo con los ayudantes, a ver con qué mail te lo terminamos armando, porque generalmente lo armamos con el mail del curso, el drive y demás. Pero sí, la idea es subirle tanto las clases como como el PDF al drive que vamos a armar. La clase de ayer que les di de preferencia y utilidad está en el drive, en el PDF de función de utilidad, no, en el de, ¿cómo se llama? Intercambio 1 de Gabriel, me parece. Vieron que ayer les di una parte de utilidad y preferencias. Bueno, está al final del PDF de intercambio 1 de Gabriel. Bueno, ¿alguna duda más sobre esto, sobre lo anterior? Profe, Sí. si nada, viendo el PDF tengo alguna duda. ¿Le pregunto a Gabriel o espero a las clases prácticas, digamos, con los ayudantes? ¿Cómo es la modalidad? Si tenés una duda puntual sobre algún ejercicio que vimos, me puedes mandar un mail, ahí escribo el mail y yo generalmente respondo súper rápido. Después, si tenés alguna duda más bien conceptual y eso, puedes preguntarnos a nosotros o a Gabriel. O sea, eso me parece que es medio distinto. Pero, por ejemplo, si vos decís, bueno, en este ejercicio, la verdad me surgió una duda con algún despeje, quizás Gabriel no lo tiene tan presente como yo el ejercicio. Entonces creo que te conviene mandarme a mí. ¿Ok? Dale, buenísimo, gracias. Te hago una consulta, ya pensando bastante más a futuro. Los parciales, ¿es mejor tener el álgebra y se trabaja con funciones genéricas o suele ser todo más numérico? Por ejemplo, el cuatrimestre anterior hubo una combinación de eso. Había un punto que era súper con numeritos y demás, y había otro en donde les hacía sacar algo en genérico. ¿Ok? Les decía, bueno, invéntense como unas dotaciones X, ¿ok? Y obtengan el equilibrio walrasiano, que es esto que vimos acá ahora. Así que tiene una parte tanto de álgebra como con numeritos. Yo creo que lo óptimo es que, por las dudas, ¿no? Que intenten practicar el álgebra lo más posible para evitar que en el parcial digan, che, la verdad yo entendí el tema, sé absolutamente todo conceptualmente y no pude despejar esta función. O sea, para evitar ese tipo de problemas, que es raro que pase, pero te puede pasar, porque la verdad que esta función, por ejemplo, de exceso de demanda, si uno no la despejó, a priori parece un quilombo, ¿ok? Si uno la despejó dos veces, ya está, ya te salen las funciones de exceso de demanda, te salen como si nada después. Ok, gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces, hasta acá dejamos y bueno, en estos días le estaré subiendo el link del Drive al campus para que tengan acceso y puedan ver las clases de vuelta, o si alguno no pudo asistir y vean también el PDF de recién. Genial, Perfecto, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Gracias, hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Recording